En el vídeo de hoy vamos a ver cómo mejorar una foto de un paisaje urbano añadiendo un overlay de un destello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Hernández. Como os comentaba al principio de este vídeo, vamos a ver cómo mejorar una fotografía de un paisaje urbano añadiendo un overlay de un destello. ¿Qué es un overlay? Un overlay es una capa que va superpuesta sobre la capa principal y que añade a nuestra imagen pues algún elemento. Bueno, en este caso es un destello, pero puede ser, pues no sé, por ejemplo una mariposa. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Como podéis ver, este sería el trabajo ya realizado. Ya hemos añadido nuestro destello y esta sería la foto original. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el trabajo ya realizado. Voy a desbloquear la capa de la foto original y voy a pasar el grupo con las capas necesarias para hacer el efecto. Lo voy a poner debajo de la foto original. Bueno, como podéis ver, nuestra foto es una foto de un pueblecito. Es una foto en verano, cerca ya de la hora de anochecer, y ya han encendido en este pueblecito han encendido la iluminación de las calles. Entonces lo primero que voy a hacer es dar un poco más de contraste a esta foto. Posicionado sobre la capa 0, vamos a añadir una capa de niveles. Vamos a llevar los negros hasta donde empieza a subir en el histograma el valor de los negros, que puede ser 1, quizá 2, a ver, sí, 2, ¿vale? Y vamos a llevar las medias luces, las vamos a oscurecer un poco y la vamos a dejar por ahí. Lo que buscamos es aumentar el contraste de nuestra imagen, ¿veis? Ya lo hemos conseguido. Como os decía antes, lo primero que vemos es cómo la farola, la iluminación de las calles ya está encendida. Vamos a añadir un poquito más de luz a esta farola. Para ello vamos a seleccionar una capa de color uniforme. Este color uniforme vamos a seleccionar color blanco y vamos a ponerle que la máscara de capa esté completamente negra. Nos posicionamos sobre su máscara y pulsamos Control I. Como veis, la máscara se ha vuelto completamente negra y ahora mismo no vemos nada de esa capa. Como ya sabéis, en las máscaras de capa el color negro oculta y el color blanco mostraría. Como estamos en negro ahora mismo, en esta capa de relleno no se ve nada, estaría oculto. Vamos a seleccionar nuestro pincel con bordes de dureza 0 y con un diámetro pues un poco mayor que la farola. Vamos a dar un clic sobre el centro de la farola. Esta capa se me ha olvidado antes, la vamos a poner en modo de fusión trama y podéis ver ahora el efecto de con esta capa que da más iluminación a la farola y sin esta capa. Como veis, lo que añade es más luz. Bueno, vamos a añadir ahora, como os comentaba al principio, ese destello, que es un overlay que tengo aquí preparado en este otro documento. Como veis, es un destello de una foto con fondo negro, y con la herramienta de selección lo que vamos a hacer es pinchar sobre la imagen y arrastrarla a nuestro documento. Como la foto es de color negro, no nos deja ver nada. Lo que vamos a hacer es posicionar esta capa en modo de fusión trama. Bueno, el modo de fusión trama lo que hace es ocultar los colores oscuros, los negros, y nos muestra los colores claros. Por eso ahora mismo ya no vemos toda esa imagen negra que teníamos en pantalla, que nos había traído este overlay. El overlay podéis encontrar muchos por internet. Bueno, este es comprado y por ello no lo puedo dejar para que lo descarguéis, pero bueno, hay infinidad en internet de overlays, en este caso de destellos o de, como os decía al principio, de mariposas, de lo que queráis. Vamos a colocar ahora con la herramienta de selección, vamos a colocar nuestro centro del destello para que coincida con el centro de la iluminación de la farola, y sería más o menos ahí. Lo que veo es que este destello es muy grande. Voy a pulsar Control T, me posiciono sobre, por ejemplo, este tensor, y lo que voy a hacer es ir haciéndolo más pequeñito para que se ajuste mejor a nuestra imagen. Volvemos a reposicionarlo un poquito menos, yo le pondría, pues yo creo que ahí estaría bien. A ver, vamos a aceptar y ahí estaría perfecto. Tenemos nuestro destello ya colocado sobre nuestra farola. Os he dicho antes que le habíamos añadido iluminación. Lo que veo es que la farola apenas se ve. Voy a ocultar un momento el destello
y voy a venir a la capa inferior que vamos a llamar luz, y a esta capa luz lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad para que nos siga mostrando la farola, porque ahora no la había ocultado completamente. Entonces vamos a dejarlo así, ¿veis? Se nota un poquito que ha aumentado la luz, pero no nos oculta los bordes de la farola. Volvemos a hacer que se vea nuestro destello, va haciendo zoom sobre la imagen, lo vamos a colocar y vamos a hacer que el centro del destello se posicione en el centro de la farola. Bueno, pues si nos fijamos ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si hacemos zoom sobre esta zona de la imagen, podemos ver cómo el overlay que hemos metido nos genera una raya en esta zona de la imagen. Esta raya se corresponde con el borde del overlay. ¿A qué se debe? Vamos a ver, voy a volver a poner nuestra capa del destello en modo de fusión normal y lo que vemos es que esta capa no es completamente negra, aunque casi que es negra, es muy oscura, pero no llega a ser negra. Por eso al ponerlo en modo de fusión trama se aprecia este pequeño borde. ¿Cómo podemos eliminar este borde? Pues podemos hacerlo de dos formas. Una, podemos añadir una máscara de capa, seleccionamos el pincel con color frontal el negro y dureza 0 y vamos a ir eliminando el borde de la imagen. Como veis, el borde ya no se aprecia. Podemos, ¿veis? Ya no se aprecia el borde. O podemos hacerlo de otra forma. Voy a eliminar esta máscara que acabamos de crear y lo que voy a hacer es añadirle a nuestra capa del destello, le voy a añadir por encima una capa de niveles, pero esta capa de niveles quiero que solo afecte al destello, con lo cual voy a activar la máscara de capa y lo que voy a hacer ahora es oscurecer la imagen de donde está el destello. De esta manera, cuanto más oscuro sea el fondo de la imagen, menos se notará el borde, porque en el modo de fusión de trama lo que hace es ocultar los colores negros, con lo cual si yo me llevo los negros, me llevo las medias luces hacia tonos más oscuros, como veis puedo intensificar más la raya, pero si me lo llevo hacia la media luz, me la llevo hacia zonas más oscuras, veis, desaparece esa línea que veíamos antes en esta zona, sin esta capa de niveles y con esta capa de niveles, con lo cual de una forma muy sencilla hemos eliminado ese borde que nos mostraba el overlay, la capa con el destello. Bueno, como veis el trabajo estaría casi finalizado. Lo que veo es que esa luz es demasiado cálida para el entorno general de la foto, entonces lo que quiero es dar una mayor calidez a toda la imagen. Lo que voy a hacer es añadir una capa de consulta de colores y le voy a añadir, de los que vienen por defecto, le voy a añadir pues el Crisp Warm Look, que me gusta, y le voy a bajar la opacidad, es demasiado potente, oscurece demasiado nuestra imagen y queremos que dé un pequeño detalle de ese color. Lo vamos a dejar en torno, pues eso, 26%. Vamos a ver si lo quito, veis la diferencia. Además añade cierto contraste a la imagen. Quizá nos ha oscurecido un poquito la imagen, con lo cual le voy a añadir una capa de niveles, y esta capa de niveles lo que voy a hacer es subir las luces medias un poquito. La vamos a dejar por ahí. Y bueno, ya que tenemos la imagen aquí, eso era un cielo de verano completamente despejado, sin nubes, y es un poquito aburrido. Lo único que voy a hacer ahora es cambiar el cielo. Como ya lo hemos visto, no os voy a explicar cómo. Pulsando las teclas mayúsculas Control Alt E voy a obtener una capa resultado de todas las capas que hay por debajo, y sobre esta capa lo que voy a hacer es venir a edición, sustituir cielo. Y bueno, las pruebas que he estado haciendo antes, me gustó. Entonces le voy a añadir este cielo. De igual manera que en el overlay, cielos, pues bueno, tenéis muchos. En este caso este también es comprado, pero bueno, podéis vosotros hacer vuestras propias fotos de cielo y añadirlas a la función de Photoshop. O por internet podéis encontrar cielos de forma gratuita, podéis descargar, pero bueno, en este caso este es comprado, tampoco lo puedo dejar para que os lo descarguéis. Le voy a dar OK y ahí tenemos nuestro cielo. Lo único que voy a hacer, que creo que la luz de este cielo viene de la izquierda y en cambio la imagen viene de la derecha, con lo cual voy a voltear el cielo, de manera que ahora tengo la parte más oscura del cielo en el lado izquierdo,
el sol se está poniendo por el lado derecho y por eso tenemos esta iluminación que nos viene por detrás de esta casa, ¿vale? Le damos OK y ahí tenemos nuestra imagen. Si queremos, una vez que hemos hecho ya que le hemos añadido el cielo, podemos eliminar la capa que habíamos hecho con la combinada de todas las capas inferiores, la podemos eliminar. No podemos crear o sustituir el cielo posicionando, por ejemplo, sobre la capa niveles 4, porque no encontraría dónde crear la máscara, no encontraría ese horizonte para cambiar el cielo, con lo cual necesitamos hacerlo sobre la foto del paisaje. Como veis, hay una cosa que no me gusta y es que a través de la farola se ve el cielo. ¿Por qué? Porque a la hora de haber hecho el cambio de cielo en Photoshop, pues ha tomado la luz de la farola como si fuera parte del cielo. Por eso a través de la farola vemos el cielo. Lo que voy a hacer es posicionarme sobre la máscara de capa. Voy a seleccionar nuestro pincel con bordes de dureza 0 y voy a ir pulsando sobre la farola para ocultar ese cielo que se ve a través de la farola. Ahora me alejo y el resultado, pues hombre, queda mucho mejor. No me gustaba ese cielo visto a través de la farola. Y bueno, pues ahí tenéis el trabajo realizado. Realmente, ¿qué hemos hecho? Habéis visto que ha sido muy facilito y muy rápido. De la foto original le hemos añadido un poquito de contraste, le hemos añadido un poco más de luz a nuestra farola con una capa de relleno de color uniforme, de color blanco en este caso, que hemos puesto en modo trama y que hemos dejado solamente, que hemos destapado mediante el uso de una máscara de capa la zona de la farola. Después le hemos añadido el overlay que tenía preparada la capa en este otro documento, como podéis ver, con el fondo negro, para que no se notaran los bordes de esa imagen. Lo que he hecho ha sido añadir de nuevo una capa de niveles y he oscurecido más la imagen, llevándome las luces medias hacia la derecha. Y bueno, por último lo que he hecho ha sido añadir una consulta de colores para dar un poco más de calidad a la imagen, ya que tenemos esa farola que está emitiendo una luz bastante cálida, esta parte de la fachada, que probablemente habría aquí otra farola y también nos está dando una luz cálida sobre esta pared de la casa, y en cambio el resto de la fotografía pues será bastante más frío, con lo cual lo que conseguimos añadiendo esa consulta de colores ha sido dar un poquito más de calidez a toda la imagen. Y por último, le he hecho un cambio de cielo. No he entrado a explicaros cómo se hace el cambio de cielo, ya que ya he subido algunos otros vídeos en los que explico cómo cambiar el cielo a un paisaje. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.